A nombre del Grupo Parlamentario del PRI e integrante de la coalición Va por México, vengo a expresar la voz de millones de mexicanas y mexicanos, de los partidos de oposición, la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación. Vengo a expresar con claridad y contundencia no a su reforma eléctrica que quieren y han presentado. La que presentó Morena no va a pasar. No a las visiones obsoletas, regresivas y dañinas para este país. No al capricho, ni a la sumisión, ni a las mentiras de Morena. Ya basta que México siga navegando a la deriva. Hoy, y se los digo con toda claridad, compañeras y compañeros legisladores, hoy la necedad es el signo de una derrota monumental y no van a poder pasar su reforma. Por ello, quiero decirles con firmeza, están moralmente derrotados. No pudieron. Permítame, orador, permítame. Dos observaciones. Primera, se le pide a los grupos parlamentarios que permitan al orador exponer en tribuna. Así fue en el caso de los dos oradores anteriores. Y segundo, se les pide a los que tienen las pancartas aquí que las muevan un momento para que la presidencia pueda tener visibilidad. La pueden colocar a los lados, si les parece bien, para que pueda tener visibilidad. Y que en la parte de abajo se respete una distancia prudente para evitar algún conato. Mientras eso no suceda, no continuará el orador. Se les pide que tomen una distancia prudente a los diputados que no están haciendo uso de la tribuna. ¡Siéntate! Le he pedido a la vicepresidenta Almazán que pueda trasladarse a la parte de abajo para verificar que hay una distancia prudente. Diputado Lisha, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante. Presidente, nada más para ser claros, esta presidencia resolvió hace unos minutos cuando llamó a los grupos de oposición no a tomar una distancia prudente, sino a ir a sus curules. Entonces, la misma medida que fue propinada para el grupo que está en este momento en la tribuna es la que tiene que ser impuesta para... viendo el asunto, pero no es distancia, es curules. Se está tomando el asunto. Diputada Almazán, vicepresidenta, por favor, coadyuve para que estén del lado de las curules los diputados. Que tomen sus curules o que estén del lado de las curules como sucedió hace un momento. Pablo. Por favor, diputados. Por favor, diputadas y diputados. Oye, hablen con los nuestros. Se hace un llamado muy respetuoso para que tomen sus lugares y eviten un acercamiento que genere una provocación. De manera muy respetuosa hace esta presidencia ese llamado. Diputado Mariano González, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Dígame. Solicitarle a la bancada mayoritaria que tenga el mismo respeto que hemos tenido con todos los oradores. Nosotros hemos permitido que hablen todos y los hemos escuchado. Es lo mínimo que pedimos para el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Diputado, eso se está haciendo justamente.
ya no están invadiendo para nada. Nos señala la diputada vicepresidenta que hay orden allá abajo y que hay una distancia que no genera confrontación. Veo también al diputado Noroña dialogando con unos compañeros. Daré unos momentos más para que pueda haber orden en el Pleno y pueda, como en los casos anteriores, el orador exponer en tribuna. Tiene el uso de la palabra diputado Moreno Cárdenas. Continúe, por favor. Muchas gracias. Ahorita nos vamos a poner a mano cuando venga Nacho Mier aquí a hablar. Ahorita aquí nos vamos a poner a mano. Permítame el orador. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano. Para ustedes, el Parlamento abierto fue solo un desfile de porristas del régimen que expusieron elogios y opiniones favorables a su propuesta, con el único sustento de quienes ustedes comparten juntos el interés político. Para nosotros, el Parlamento abierto representó incorporar a la ciudadanía al proceso legislativo, escuchar a los especialistas, recopilar propuestas, análisis, estudios técnicos e investigación eran fundamentales para enriquecer el dictamen. Por ello, dimos a conocer nuestra propuesta, una propuesta que lleve el aval y el consenso de todos los grupos parlamentarios de Va por México y que surgió de todos esos elementos de gran valor que ustedes desecharon por el simple hecho de que no les daban la razón. En un acto carente de toda vergüenza política, han querido manipular y hacer creer a la ciudadanía que el proyecto de reforma ya incluyó esta propuesta, pero sabemos todos que eso no es cierto. Tomaron los títulos del texto y simularon su integración. ¡Basta de mentiras! Dijeron que iba a bajar la luz. ¡Mentira! Ahí está el recibo del hogar de cualquier ciudadano mexicano y jamás bajaron las tarifas con su propuesta. Dijeron que iban a bajar con su propuesta las tarifas y no hay ninguna propuesta para que bajen. Dijeron que el sistema de salud sería como el de Noruega o Dinamarca. Mentira. Ustedes tienen a más de 35 millones de mexicanos sin medicamentos y por ustedes se mueren las niñas y los niños con cáncer. Ustedes son unos irresponsables con este país. Dijeron que primero los pobres. Mentira. 4 años después, ningún pobre ha abandonado esa condición. Todo lo contrario, 4 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza. Dijeron que iban a recuperar la seguridad apenas llegaran al gobierno. Mentira. Ahí siguen los homicidios, los feminicidios, los asesinatos de periodistas, como en cualquier. Nunca ustedes le han cumplido al país y somos una vergüenza a nivel mundial en los temas de seguridad por culpa de ustedes. Absolutamente nada tiene que presumir este gobierno porque toda su retórica está basada en mentiras. Lo decimos con firmeza, mentiras y más mentiras. No hay razón para creer en quienes desde hace 4 años le mienten al pueblo de México. No vamos a permitir que consumen un acto de traición a la patria, que es lo que quieren hacer ustedes. Y ese consiste en atentar contra las instituciones y atropellar el texto constitucional, todo con el afán de instaurar un modelo de producción y de gestión de electricidad que mete reversa a todo lo que se ha construido en este país. Morena miente cuando dice que el principal beneficiario será el pueblo. Su propuesta
da pie a la generación de electricidad cada vez más costosa, y ese costo cae sobre todos los consumidores de electricidad, sobre todos los hogares de los mexicanos. Ahí están los estudios. Con su reforma, incrementar más del 27% las tarifas, más de 150% el apoyo a micro y pequeños medianos empresarios, al irles la luz más por los cielos. No les basta con cargarle a los mexicanos el costo de sus malas decisiones en el recibo de luz. Se van a llevar las fuentes de empleo, se van a llevar la capacidad del país para atraer inversiones y proyectos que generen dinamismo y economía y muchos beneficios. En el extremo de la incongruencia y la cerrazón de Morena, que no entiende las necesidades del pueblo, se atrevieron a rechazar la propuesta de Va por México de crear, porque fueron ustedes y hoy el pueblo de México nos está escuchando. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta, la propuesta de crear una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Ustedes fueron los que se opusieron. Por ello, propusimos electricidad gratuita para las familias mexicanas en desventaja, electricidad gratuita para el campo, para los pozos agrícolas que tienen el objetivo de producir los alimentos para todos los mexicanos. Permítame, diputado, permítame. Diputado Hamlet, ¿con qué objeto? De orden, presidente. En este momento hay asesores del grupo parlamentario del PRI que están participando y aplaudiendo y gritando en el discurso del diputado que está haciendo uso de la palabra. Que se abstengan de participar. No son diputados, son asesores. Diputado Hamlet, se pide a todos las y los coordinadores que se atengan a lo que establece el reglamento para el acceso de personal diverso a diputadas y diputados, y que en el caso de que se encuentre en el pleno personal diverso, que se abstenga de realizar manifestaciones. A todos los grupos parlamentarios. Continúe el orador. Gracias, presidente. Se opusieron a la tarifa de electricidad gratuita para escuelas, para hospitales, para clínicas, para albergues, para estancias, para personas con discapacidad, para adultos mayores, para la población migrante. Esta postura fue la postura del PRI, la propuesta de Va por México, y ustedes la rechazaron. Son unos cínicos mentirosos que le están fallando al pueblo de México. Morena atenta contra el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica. El cambio arbitrario en el marco regulatorio en el que se han dado las inversiones privadas en el sector abriría la puerta a litigios, pago de indemnizaciones e incluso al arbitraje de órganos internacionales, haciendo gala de su ya tradicional visión estatista y autoritaria. Quieren cancelar contratos que podrían representar un costo por más de 60,000 millones de dólares al país. Morena va en contra de los acuerdos comerciales como el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, que son los principales socios de nuestra nación y que ya de por sí miran con recelo las acciones antidemocráticas de un gobierno extraviado y que no tiene rumbo. Dan la espalda al medio ambiente, a la transición energética hacia la generación de energías limpias como la eólica, la geotérmica, hidráulica, biomasa y solar. Esto nos aleja de la transición energética necesaria para poder cumplir con los compromisos adoptados por México en el Acuerdo de París y los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Permítame. Diputadas y diputados, nuevamente un llamado muy respetuoso para que permitan al orador continuar.
No, Nacho Mier. Diputado Pablo Amílcar, ¿con qué objeto? Atenta contra el Estado de Derecho. Permítame, diputado Moreno. Un momento, por favor. Diputado Pablo Amílcar, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Dígame. Presidente, todos los grupos parlamentarios hemos estado haciendo llamados y votos para que no se pierda la civilidad en este debate, que no haya confrontaciones físicas, excepto el grupo parlamentario del PRI por voz de su presidente. Nos parece muy grave, y quiero que quede en el acta, por eso esta intervención, que él amenazó a nuestro coordinador parlamentario, dándole indicaciones como si fuera jefe de una pandilla a sus diputados para desquitarse con nuestro coordinador parlamentario. Que quede asentado en el acta, porque cualquier provocación será responsabilidad de ellos. Gracias, diputado Pablo Amílcar. Continúe, diputado Moreno Cárdenas. Los priistas decimos de manera clara y contundente no a la reforma presentada por Morena, por congruencia, por responsabilidad y convicción. Que les quede claro, no va a pasar su reforma. Nos toca estar del lado correcto de la historia, aunque conlleve oponernos abiertamente en contra al grupo en el poder. Está claro, Morena es una tragedia y una desgracia para México, y por ello se ha vuelto a demostrar que la coalición entre el PRI, el PAN y el PRD es una necesidad histórica para enfrentar a quienes están destruyendo a este país. Mi reconocimiento a las y los diputados de este sólido y valiente bloque legislativo que han alzado la voz. Los reconozco y los felicito ampliamente por no dejarse presionar y por no dejarse amedrentar. Y hago extensivo también el reconocimiento a las compañeras del partido Movimiento Ciudadano, a quien nos acerca esta postura para defender a México. Al igual que ustedes, compañeras y compañeros de la oposición, luchamos por una patria para todos, ordenada y generosa, por las causas de la gente, una vida digna y una vida mejor. México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. Por ello, a Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores a la patria, porque violar la Constitución es traicionar a la patria. Abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria. Abandonar a las mujeres es traicionar a la patria. Abandonar a los periodistas y a los niños es traicionar a la patria. Dejar al pueblo indefenso, sin seguridad, es traicionar a la patria. Solo les interesa el poder y por eso su reforma no va a pasar. En cambio, hoy, los priistas somos de una sola pieza. Los de la coalición somos de una sola pieza. Permítame, diputado, permítame. Nuevamente se pide a las y los diputados que puedan permitir al orador continuar, y se pide a los coordinadores y vicecoordinadores que ayuden a que esto pueda transitar. Hoy Morena celebra una consulta a la que el 83% de los mexicanos no acudió y que obtuvo menos de la mitad para ser vinculante el resultado. Hoy celebran 4 años de una transformación de nombre, porque en el fondo de las cosas todo está peor que nunca. Hoy celebran la traición de sus legisladores al pueblo de México, porque su partido está formado de traidores
que vendieron lealtad y compromiso a cambio de un espacio o a cargo de mantenerse en el poder. A ustedes les decimos hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma, y que se escuche bien y claro, la primera de 3. Si continúan con esa actitud soberbia, las 3 van a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión. No va a pasar, 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 no va a pasar. Los priistas les decimos, basta de ocurrencias, basta de hundir a México. No tienen absolutamente nada que presumir, y registren algo, van a pasar a la historia tanto que les gusta la historia. Será la primera vez que el titular del Ejecutivo manda una reforma constitucional y no va a pasar. Y por eso les decimos, apréndanlo y que se escuche fuerte y claro. El legislativo es un poder, no un empleado del poder. Y aquí se los vamos a demostrar. Vamos juntos, vamos trabajando para tener un mejor país. Y aquí compañeros, se los digo, aquí nos vemos en la reforma electoral. A ver, permítame, el orador. Permítame. Nuevamente, diputadas y diputados, se les pide que guarden orden. Diputada Cecilia Márquez, ¿con qué objeto? Moción de orden, señor. Dígame. En el artículo 116 se indica que es en apego al tema. Es claro que todos los legisladores que están allá arriba no leyeron el dictamen, están hablando de algo que no coincide. La verdad es que los que traicionan a México cobrando sus sueldos y no leyendo son ustedes. Diputada, esta presidencia ha sido y será flexible con todas las participaciones en este debate. Continúe, diputado Moreno Cárdenas. Gracias, presidente. Y como les decía, aquí nos vemos en el electoral. Y quiero decirles algo que nos da muchísimo gusto a todos los que estamos aquí. No saben la cara que se les ve, están moralmente derrotados. ¿Y saben qué? No va a pasar su reforma. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡No va a pasar! 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 ¡No!